Buen día, mis hermanos, que el Señor les bendiga en este momento, que la paz de Dios sea sobre cada uno de ustedes. Y les animo pues a seguir mirando, puesto los ojos, como dice su palabra, en el autor y consumador de la fe, para que podamos pues en estos momentos tan difíciles poder resistir y poder pues glorificar al Señor, porque en Él tenemos todas las cosas. Quiero compartir en esta mañana una breve reflexión que lo he titulado Aunque lo vio, no lo disfrutó. Y esto tiene que ver con la duda. Entonces la duda, pues por supuesto, la Biblia la describe como un obstáculo para poder agradar a Dios. La palabra de Dios dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y ya vemos pues a lo largo de todo el ministerio de Jesucristo que aquellos necesitados, enfermos y angustiados cuando se acercaron al Señor, se acercaron con fe, sin dudar, y ellos fueron merecedores de la gracia y del favor de Dios. Es la historia de Samaria. Samaria, pues el rey Ben-Hadad había decidido los sirios, que eran enemigos de Samaria, a atacarlos, y los sirios habían sitiado y habían rodeado la ciudad de Samaria para evitar que ellos salieran al campo a obtener sus frutos, sus cosechas, o para evitar que salieran a tomar agua de los pozos o simplemente a tomar uno de sus animales y comerlo. Esto ocasionó que en toda la ciudad de Samaria se desatara una gran época de hambre, de escasez, a tal punto que dice la palabra, está en Segunda de Reyes, capítulo 6, puede leerlo después, que la gente desesperada por el hambre era capaz de comprar una cabeza de burro, que casi nadie come estas cosas, pero el hambre lo estaba motivando aún a hacer esto. Pagar 80 piezas de plata por una cabeza de burro. Y la Biblia dice también que aparte de ello, pues compraban, dice que por 5 piezas de plata compraban una parte de estiércol de paloma. Comían estiércol de paloma y también consumían la cabeza de un burro. Todo esto motivado a la escasez, a la hambruna que se había desatado en todo el pueblo de Samaria. Aparte de eso, esto después ocasionó que se convirtieran en caníbales, porque aquí narra la historia de dos mujeres que habían convenido entre ellas comerse primero a un hijo de ellas y después comerse al otro hijo. Y todo esto fue empujado por la presión de los enemigos de los sirios que los tenían sitiados a todo alrededor de la ciudad. Ellos estaban desesperados y el rey con todo su poderío no podía hacer nada por su propio pueblo. Porque también relata que un día el rey estaba deambulando por dentro de el palacio a los alrededores y una mujer le pidió ayuda y el rey le respondió de esta manera. El rey le dijo, ¿qué tienes? Entonces el rey le dijo, si no te salva Jehová, ¿de dónde te salvaré yo? ¿Del granero o del lagar? Él dice eso porque ya en el granero y el lagar había sido tomado por los enemigos y no podían tener acceso a ellos. El relato es que en medio de todo este cuadro, de toda esta lógica humana, de toda esta realidad, vino un momento, una palabra salvadora, una palabra de esperanza a través del profeta Elías. Cuando le dijo de Eliseo, cuando le dijo el Señor, di al pueblo que mañana se acabará el hambre. Entonces dice que había un príncipe al lado del rey que se burló de esta promesa de Dios. Este príncipe no creyó en lo que el profeta Eliseo le estaba diciendo. Y este profeta se burló de la palabra de Dios. Mas el profeta, pues, en nombre de Dios le dijo, por cuanto tú no has creído, tus ojos verán el cumplimiento de esta promesa
mas no comerás de ella. Y dice que al siguiente día, como Dios había prometido, mandaron a unos observadores para que salieran a ver si todavía estaba el pueblo enemigo alrededor de la ciudad. Y para mayor sorpresa de los samarios, es que dicen que no había ningún ejército, todos se habían ido, porque la noche anterior relata que Dios envió un gran estruendo contra los sirios, que ellos tuvieron tanto miedo y pánico que se fueron dejando todo a su paso. Dejaron sus vestidos, sus riquezas y aún dejaron comida regada. Cuando estos observadores de Samaria regresan para dar la buena noticia de que ya estaban solos, de que sus enemigos ya no estaban y que habían dejado comida suficiente, cuando el pueblo salió y venían de regreso contentos, gozosos de ver el cumplimiento de lo que Dios había prometido, se llevaron por delante al príncipe que el día anterior se había burlado de esa profecía y el pueblo lo pisoteó y así murió. Esto, hermano, viendo nosotros la situación tan difícil que estamos atravesando, que para muchos, por supuesto, están tan desesperados, que esto le ha opacado la fe que deben de tener en las promesas de Dios. Que esta situación de crisis económica y de alimentos y esta crisis laboral donde nadie puede salir a trabajar como antes normalmente y con el sustento llevar comida para su casa, esta desesperación los ha llevado a tal punto de que hay muchos que se han desviado de la fe, de la esperanza, de las promesas que Dios ha dejado en su palabra. Por eso aquí también vemos cómo Dios, en medio de una crisis real, en medio de una lógica humana que decía que había hambre, que era imposible porque estaban sitiados y amenazados por los enemigos, los sirios, pues Dios puede hacer las cosas que son imposibles, las puede hacer posibles. Como Dios limpió el camino de los de Samaria para que pudieran tener acceso a la comida y que todo volviera a la normalidad y a la felicidad. Quiere decir que Dios, en medio de cualquier crisis, Dios se puede manifestar en favor tuyo, en favor de su pueblo, en favor de aquellos que realmente creemos. Es muy peligroso dudar, es muy peligroso no creer a las palabras de Dios, porque puede que entonces la circunstancia se torne más difícil en contra tuya. Por eso es muy importante creer, como dice su palabra, para el que cree, todo le será posible. Te invito, mi hermano, mi hermana o tú, amigo, que estás viendo este video, a que creas a las palabras de Dios, a que creamos cada día sus promesas, a que las escudriñemos, a que meditemos y nos deleitemos en los estatutos de Dios. Que el Señor te bendiga y te animo a que sigas mirando al autor y consumador de la fe, para que la gracia de Dios siempre te acompañe, para que puedas ver todos los objetivos cumplidos. Él te sustentará, Él abrirá una puerta para tu necesidad. Él no te dejará, Él no te desamparará, Él estará allí contigo. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde.